recibimos a Lucas Silva, director de La Diaria Radio, periodista del diario y digamos, alguien que viene trabajando desde la redacción, siguiendo con mucho interés lo que se desprende de esa incautación de 2 toneladas de cocaína que ocurrió el domingo pasado en Punta Espinillo, departamento de Montevideo, y que viene a reforzar esta idea de Uruguay como país de acopio con una influencia creciente de grupos de crimen organizado y particularmente de narcotráfico, y que también abre puertas al momento de pensar en las modalidades de actuación, en qué están haciendo las bandas organizadas con esa droga que en este caso a nivel de 2 toneladas fue incautada aquí en Uruguay. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas, Martín? Un gusto estar acá. ¿Qué supone en este largo collar de acontecimientos vinculados a incautaciones esto último, lo más reciente, lo que pasó en Punta Espinillo? Bueno, sí, es como uno más, digamos. En ese sentido tiene algunas características que ahora podemos profundizar en cuáles son las características particulares de esta incautación. Pero es un caso que además es interesante ver que se está desarrollando, ¿no? Nosotros ahora, estos días que venimos trabajando en el tema para el diario, y que es probable que este fin de semana salga alguna nota vinculada a este tema, está todavía muy reservada la investigación, ¿no? Tanto en Fiscalía como en la Policía, sale como a cuentagotas. Vos podés consultar, pero no es un tema que ya esté cerrado. Digo, hubo una formalización, hay 5 personas imputadas, 4 hombres y una mujer, que básicamente cuando uno pregunta quiénes eran la gente que estaba en la chacra. Eran los caseros, digamos, la gente que se estaba encargando de cuidar en ese momento de la cadena. Y esto lo remarco porque es interesante para entender cómo funcionan estos esquemas de tráfico internacional. Estamos hablando en principio de cocaína que sale de Bolivia, en algún momento pasa a Paraguay, donde también se acopia, ¿no? Hay como que varios puntos de acopio, ¿no? Eso después de alguna manera puede trasladarse directamente para acá, puede trasladarse a Argentina, puede ingresar a Brasil y después ingresar en avioneta a Uruguay. Se presume generalmente que esto entra por avioneta por un tema también de la cantidad de cocaína. Claro. A veces cuando a uno le suena el nombre 4.500 kilos, sí, o siempre generalmente para la policía, eso termina significando 10 Cessnas. ¿Qué es eso? El 10? Cessna es la avioneta que se usa más para el tráfico acá en el Cono Sur. Como tienen más o menos las mismas características las avionetas, se calcula que entran 450 kilos en cada avioneta. O sea, va un piloto con 450 kilos y va a tope. En esta ocasión fueron 2.000 kilos. Claro, puede ser, siempre termina siendo algo parecido a múltiplos, ¿no? A múltiplos de tantas avionetas. También puede ingresar por vía terrestre. Hay que también ver si a veces puede ser alguna ruta que ingrese desde Brasil. Pero generalmente lo que hemos averiguado en este tipo de casos, en las últimas grandes incautaciones, la modalidad es que cruza alguna zona del litoral argentino y termina cruzando al litoral uruguayo. De hecho, en algunos chats de los que se filtraron de Marcet y de la organización de Marcet, se hablaba justamente de mucha operativa en el Aeroclub de Salto, en lugares, en estancias, en zonas rurales del litoral, también en otros lugares de frontera, pero son pasos de vía aérea, ¿no? Claro. Ahí para seguir entendiendo cómo funcionan estas modalidades y siempre también entendiendo que es ilegal. Esto son hipótesis o cosas que la policía estima que se dan con frecuencia. Eso cruza y también se acopia de un lugar de origen. O sea, cuando cruza, no es que llega y viene directo a la cercanía del puerto. A Punta Espinillo, por ejemplo. Claro, primero se acopia en otro lugar. Ajá. O sea que hay otro grupo que la recibe, por ejemplo, no sé, en esa zona, en el litoral, en este caso, y después la traslada. O sea que hay un traslado dentro de Uruguay posterior. Claro, que esto es una cosa que está, cuando se habla de controles y de cómo se combate esto, el tema de control de rutas y del transporte carretero no está tan investigado, por lo menos, no investigado, capaz que no en la opinión pública, seguramente la policía, la fiscalía lo tiene más claro esto y simplemente no lo anda divulgando porque son investigaciones muy delicadas, reservadas, pero es evidente que de hecho hay muchos casos recientes de camioneros o gente vinculada al mundo del transporte que ha terminado imputado. De hecho, hay un caso cercano a esto que podemos comentar también, que era de un transportista. Es un sector, estamos hablando que estos son cadenas logísticas, básicamente, ¿no? Tenés como, y lo otro particular, que era una cosa que nos comentaban en estos rastreos de información de estos días, que
que cada grupito, el que lo recibe en la chacra en algún lugar del litoral, el que lo transporta, el que después estaba acá en Punta Espinillo, que son los que terminan, están muy encapsulados. No se conocen entre sí. Todos reportan al mismo centro, al mismo eje, que seguramente es el dueño de la carga, pero por cuestiones incluso, claro, de seguridad. O sea, hay una compartimentación. Una compartimentación absoluta. Y para ellos es clave, porque ¿qué pasa? Ahora reventó, como se dice en la jerga policial, esta incautación, y estas 5 personas les va la vida en no decir nada. Estas personas, ya que las mencionás, que fueron imputadas por los delitos de organización de actividades de narcotráfico y depósito de sustancias estupefacientes. Esto a cargo de la fiscal, o viene siendo investigado por la fiscal de estupefacientes, Angelita Romano. Sí, Angelita Romano, que es la que se dedica, justamente, esa fiscalía que ella tiene es la que se dedica a macrotráfico, es la fiscalía especializada en macrotráfico, que es la que tuvo históricamente Mónica Ferrero, que es la actual fiscal de corte. Hay otras fiscalías más especializadas, si se quiere, en microtráfico, en Las Bocas, en allanamientos, en la capital o en Canelones, pero en este caso ella se dedica, es la que más coopera, trabaja en coordinación con el DIVIN, que es la División de Investigaciones de Prefectura, con gente de la Armada, de Inteligencia de la Armada, con gente de la Brigada de Narcóticos, que son los que están más cerca o en las inmediaciones de esto del macrotráfico, del tráfico internacional de estupefacientes y del puerto de Montevideo, que es el lugar clave en todo esto, ¿no? Porque acá estamos hablando de que es el principal lugar de infiltración hoy en Uruguay, es el puerto, digamos, donde uno dice acá hay una complicación, y las inmediaciones, porque de hecho este caso es muy de zona oeste, digamos. Ahora, tenemos, recapitulando, ¿no? En esto de la cadena logística, tenemos aviones o avionetas que llegan a Uruguay, o sea, primeros tramos aéreos. Después tenemos circulación dentro de Uruguay, generalmente interior a cercanías del puerto, o sea, interior Montevideo, podríamos decir simplificando. Ahí muchas veces terrestres, si nos guiamos por lo que decías de los camiones. Y después tenemos todo el operativo, que me imagino estos grupos tienen como última etapa, por lo menos dentro de Uruguay, de salida del cargamento de Uruguay muchas veces por vía marítima o fluvial. Por vía marítima, y ahí hay, volviendo también a este caso particular y lo que hemos podido averiguar, y que es algo que tal vez lo que te decía, que tal vez salga este fin de semana que estamos trabajando, cuando le preguntábamos a algún policía de los que conoce, que trabaja en este tipo de investigaciones, nos decía que para ellos el antecedente de este caso, por la modalidad, ¿por qué pasó? En Punta Espinillo lo que encontraron fue este cargamento que estaba preparado para bajar al agua, ¿tá? O sea, hay como una noción que está bastante clara, que cuando se pusieron los escáneres en el puerto de Montevideo, eso aumentó la presión sobre los contenedores, ¿tá? Y lo que pasó que muchos grupos de crimen organizado mientras tanto empezaron a buscar otras maneras de contaminar barcos. Para no pasar por el puerto de Montevideo, porque ahora los controles son mejores, digamos. Claro. Y eso, me detengo un segundo en esto porque es como una cosa que creo que es interesante como aprendizaje de política del Estado, siempre un poco más lento que estos grupos, ¿no? Vos fijate que el primer anuncio del gobierno o del Estado uruguayo de que iba a mejorar los controles con los escáneres fue en 2019. Ahí se presentó la licitación, se hizo el llamado para compra de nuevos escáneres y recién se inauguró en 2024. O sea, hubo un periodo de 5 años de 2 gobiernos distintos incluso, ¿no? Porque esto está clarísimo que hay que empezar a sacarse de la cabeza que esto depende de la política partidaria, sino que es un tema de Estado. Pero en el fondo se terminó demorando 5 años entre el anuncio y que los escáneres efectivamente estén aplicando mejores controles, ¿no? Y uno piensa, claro, cuando se dice el crimen organizado va más rápido que los estados. Yo creo que este es un caso para estudio, porque es efectivamente este efecto globo que se le dice generalmente a algunos policías, que le dicen, cuando aumentás un control acá, el crimen organizado se te va para otro lado. Acá lo tenés clarísimo, es de manual. O sea, vos dijiste, tuviste 5 años para mejorar los controles, para colocar los escáneres, y mientras tanto se fueron ideando vías para contaminar en alta mar, ¿no? ¿Qué pasa? Montevideo tiene la actividad portuaria y después tiene varias zonas de fondeo. ¿Qué es el fondeo? Zonas de fondeo son lugares donde los barcos esperan 15, 20 días para entrar efectivamente a puerto. Ahí está el barco parado, no se mueve. Y toda la información que tienen que recabar los grupos para eso, de dónde salir para poder contaminar, seguramente durante todos estos años la acumularon, la manejaron y buscaron maneras efectivamente de contaminar cuando ya el contenedor pasó.
O sea que una de las hipótesis es están contaminando buques aprovechando el fondeo en zonas de las aguas territoriales uruguayas relativamente cercanas al puerto de Montevideo. ¿Se puede decir esa eso? es la hipótesis principal y yo creo que casi una convicción de los investigadores con dos modalidades distintas en este caso. Por ejemplo, vos tenés hay un caso famoso de San Antonio, en Rocha, que aparecieron los bolsos en la playa hace unos años. Hay otro caso en San Luis, que hubo una incautación grande que estaba por salir a contaminar en alta mar. En esos casos, acá la información que surge y que permite buscar diferentes hipótesis es cómo está el cargamento. Una cosa son cuando hay bolsones arriba de un barco, de una barcaza chica, del tamaño como para pesca artesanal, por ejemplo, sin acondicionamiento para que eso pueda sumergirse en el agua, significa que, bueno, ahí hay lo que te lleva a pensar eso es que la naviera o gente de la tripulación esté metida, ¿no? Porque si vos vas hasta abajo, lo cargaste y alguien te lo sube o no se moja, digamos, claro. ¿no? En este caso, en Punta Espinillo, y por eso lo comparaban a otra operación de 2010 que se llamó Atlántico Sur, es muy parecida a la modalidad o por lo menos cómo estaba condicionada la droga, era para sumergirse y meterla abajo en lugares, engancharlo a los buques. Eso supone que no habría, lo digo en condicional, complicidad de las empresas que operan los barcos. Puede existir, como no, pero está la posibilidad clara que el barco no se entere, digamos. Eso existe como tal. Y ha pasado en algunos casos que el barco está fondeado, el grupo narco tiene la información que el barco está fondeado, se le pone abajo en algún lugar, mediante buzos, ¿no? Porque eso es lo otro que es muy... Por eso se hablaba estos días del tema de que la operación seguramente implicaba tener buzos o gente así, porque en esta que te digo, en la operación de 2010, uno lee el expediente judicial de ese caso y es muy, muy interesante. Eran los buzos, a los 5 detenidos en ese caso, que eran de nacionalidad colombiana y argentina, hacían las pruebas de buceo, ahí en la zona de Samán, donde está la planta de Samán, en los accesos de Montevideo. En la zona de Bellavista, sí, en la costa, bahía de Montevideo, a la altura del barrio de Bellavista, es eso. Ese era el lugar donde ellos hacían las prácticas. Y ahí cayeron detenidos y ahí se cayó, terminaron encontrando la droga con eso. Y en este caso uno tiende a pensar que es parecido, pero esto no significa que la gente que cayó detenida eran buzos. Habría buzos en otro lado esperando que sea el momento adecuado, con la información adecuada de que este es el barco. Porque vos tenés que saber el barco, dónde está fondeado, cuándo sale, porque si vos decís, la naviera no se entera y el barco lo lleva y lo transporta por el océano sin que se entere, también tenés que saber cuándo llega y haya buzos en el otro lado del océano esperando para hacer lo mismo. Se precisan dos puntas en ese dispositivo. Emisión y recepción. Exactamente. Y esa es un poco la hipótesis en este caso y por eso es singular. Hay evidentemente mucha reserva porque cuando caen 5 personas detenidas, como en este caso, se le incauta el celular. Hay que ver si en esos celulares hay información que permita justamente ver los otros eslabones de la cadena. También hay mucho pesimismo, ¿no? Porque estos grupos ya, en una de las cosas que evidentemente están muy adelantados es en la tecnología y en los cuidados que tienen para compartimentar la información y para que la información desaparezca rápido. No usan WhatsApp, se me ocurre pensar. Y bueno, en el caso de Marcet, vos fijate que hubo toda una polémica muy interesante ahí, que es otro tema. Lo que conocemos de chat o de conversaciones de su grupo fue por otra aplicación que se llamaba SkyEck, que es como un Signal, digamos, mucho más encriptada. Es una aplicación de mensajería por celular, pero encriptada. Y Europol, que fue la que accedió a esta información, lo que tuvo que hacer es allanar las oficinas de SkyEck. O sea, decir, bueno, tuvo que de alguna manera poner en la polémica o en la discusión pública una cosa de privacidad, porque hay gente que capaz que usa SkyEck para otro tipo de actividades lícitas, pero la policía también accedió a eso, ¿no? Porque cuando vos entras golpeás la puerta de WhatsApp y le decís dame todo lo que tenés, estás llevándote mucha información. Podés ir a buscar una determinada, que puede ser muy comprensible que vayas a buscarla, pero al mismo tiempo accedes a todo. Hay toda una discusión ahí sobre todo ahora, bueno, con estas grandes empresas tecnológicas que se dedican a eso, cuánto tienen que facilitarle el trabajo a la policía y cuánto no, porque también tiene sus clientes, hay una lógica, hay una tensión ahí que es como un tema muy interesante. Yo no lo domino mucho, pero lo he visto por este lado del narcotráfico y me parece que
que vale la pena como comentarlo. Sí, una de las tantas discusiones que podríamos plantear en términos de cómo esas grandes plataformas muchas veces lesionan la soberanía de los estados, ¿no? Claro. Lo hemos hablado mucho con respecto a otros asuntos, la discusión que hubo en Brasil entre X y la normativa brasileña, y Sí, sí. en este caso hablando específicamente de crimen organizado. Claro, vos decías por el tema de Moro, cuando la aplicación de Lula, ¿no? y, Decir, y Telegram fue en ese caso, creo, sí. la aplicación. En el tema de tráfico internacional eso se da permanentemente, porque las tensiones entre las agencias internacionales, la DEA, Europol y los estados nacionales acá fue clarísimo cuando la discusión de la ley de derribos, que el que estuvo más en contra, digamos, de esa normativa era el propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que decir, ¿por qué Estados Unidos, y en particular la DEA, estaba en contra de la ley de derribos? La versión pública es que había un caso de una monja en Perú que en un momento se bajó una avioneta y la monja estaba haciendo todo. Falló la inteligencia, digamos, y hubo un accidente, que eso es verdad, sucedió en un operativo antidroga. Pero también ahí el otro tema que no se dice tanto es que Estados Unidos se opone porque muchas veces hay agentes encubiertos. O sea, muchas veces en los propios aviones puede ir gente suya. Claro. Este es un juego, en el mundo del combate al narcotráfico hay mucho de eso, ¿no? De información cruzada, de gente que... Bueno, el propio caso Marcet es un poco eso, ¿no? Como un tipo que en algún momento estuvo medio vinculado a la brigada, que pasaba información y que al mismo tiempo después hacía sus picardías mientras mandaba a la policía a otro lado, ¿no? Y eso se da mucho en este mundo tan oscuro y de tantos recursos y de tanto dinero para poder hacer estas cosas, ¿no? Quiero volver sobre algunos detalles que sé que entendés, son destaques que hacen a esta situación que se dio el domingo con esta incautación. Capaz que lo mencionamos lateralmente, pero para ser más específico, porque hay que prestar atención a lo que está pasando en la zona oeste de Montevideo con la actuación de redes de crimen organizado, eventualmente con sus actividades logísticas, pero no solo, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de Pajas Blancas, Punta Espinillo, pero también lugares como Marinas de Santa Lucía, intuyo que eso es cerca de la desembocadura del río Santa Lucía, o Ciudad del Plata, ya en territorio de San José. Bueno, porque hay una sucesión de casos que yo creo que vale la pena por lo menos repasarlo. Y de hecho hay uno que se habló estos días por la cantidad de cocaína incautada, que fue esta operación que se llamó Guerrero de los Balcanes. Es una operación de 2011, que fue justamente un yate que iba a contaminar en algún lugar, y por una tormenta, lo mismo que pasó en San Antonio, que se tuvo que volver, y ahí apareció ahí hubo señales de que había un movimiento raro de un velero, y ese velero volvió. Marinas de Santa Lucía es un lugar que está, ese atracadero de yate que está al lado del puente de Santa Lucía, cuando uno pasa saliendo para Colonia. Del lado uruguayo, del lado de San José. Del departamento de San José. O sea, no Santiago Vázquez, sino en la ribera opuesta. Ahí es un emprendimiento que hace unos años tienen empresarios uruguayos, y en ese caso se incautó justamente 2 toneladas en un velero. Este tipo era el que comandaba este grupo, era alguien un montenegrino, ¿no? Hay como un tema también de varios casos vinculados al alta mar y a estas contaminaciones que aparecen serbios, montenegrinos, albaneses. Hay como una presencia del este europeo mayor que en otros casos, que eso también es otro dato que yo sé que la policía en algún momento lo ha manejado, digamos, que también ahí hago un punto y aparte con este tema, pero cuando uno habla de organizaciones del este europeo, está hablando de márgenes de ganancia mucho mayores, ¿no? Siempre se dice que un kilo de cocaína vale en España tal cantidad, y en el este europeo ya es más caro, ¿no? Entonces el margen de ganancia de esta organización, si controla efectivamente toda la cadena, es bastante mayor. Ese fue un caso. Esta persona de nacionalidad era montenegrino, salió el año pasado de hecho, di una entrevista en Radio Sarandí, me acuerdo, cuando salió después de cumplir la pena, estuvo 10 años preso, y él habló de Marcet, habló de lo fácil que es hacer este tipo de cosas en Uruguay. O sea, básicamente él dice, tenés que tener mala suerte para que te agarren en Uruguay. Y estamos hablando de un pesado, ¿no? Era un tipo que comandaba una organización que transportaba al hijo de cocaína hacia Europa, y dice: en Uruguay te tiene que pasar esto, tiene que haber una tormenta, o bueno, tenés ese otro ejemplo de San Antonio, de los bolsos en la playa. Es también una muestra de lo fácil que es, de lo débil que es el Estado, en este caso prefectura o armada. La armada
Yo sé que muchas veces siempre queda la sombra de la corrupción y yo no digo que no haya que investigar eso, pero también hay muy pocos recursos destinados a esto, al combate, tanto para el cruce del río Uruguay, para monitorear qué está pasando con los barcos acá, en el Río de la Plata. Y en el oeste entonces de Montevideo y también en San José, En ese caso, hay condiciones que se prestan para ese tipo de actividad. Sí, todo lo que ha pasado ahí, bueno, en este caso, ni que hablar, Punta Espinillo, pero también otros casos de la familia Alvin, que el año pasado cayó en un predio en la zona de Pajas Blancas, y siempre está más cerca del agua. Son todo cosas, yo miraría la zona oeste, pero la zona oeste tirando al agua. Claro, ¿no? La costa. La costa. La costa. Después, en el eje Ruta 1, Ruta 3 también hay que recordar que Sebastián Marcet, la primera vez que cae detenido, cayó justamente ahí en el monumento a Valle de Ordóñez, que queda en el cruce de la Ruta 1 y la 3. Claro, en la entrada de San José, digamos. La radial de San José. Tenés ese caso, tenés el caso de Martín Mutio, del silo de Martín Mutio, que es un cargamento histórico que cayó en Hamburgo, eran 4,5 toneladas. Es en un silo en el kilómetro 42 de Ruta 1, bien sobre Ruta 1, es otro lugar donde se estaba copiando la droga en aquel momento. Hay otra operación que fue de 2023 que se llamó Virtus, que fue en Pajas Blancas, que también era un tema de una organización vinculada a embarcaciones en la zona. Ahí cayó un montenegrino también. En esa operación había un montenegrino que estaba operando en Pajas Blancas. Uno tiende a pensar, o entiendo yo que la policía maneja la hipótesis que hay conexiones, hay vínculos entre todos estos casos. Hay otro caso que sí es mucho más reciente, que se llamó Operación Libia. Fue 1 tonelada de cocaína que cayó en noviembre del año pasado. Y ese caso también se incautó en Ciudad del Plata. Y hay un empresario que era un transportista que fue asesinado en Melilla, 64 años, una persona que es oriunda de San José y vinculada también al mundo del transporte. Y me acuerdo que estaba con algo de danzas folclóricas, nativas, estaba como en un grupo local ahí Bueno, ese fue asesinado en Melilla y luego se supo que estaba vinculado a esa carga, o por lo menos estaba siendo investigado por este cargamento de 1 tonelada de la Operación Libia. O sea, hay muchos casos que llevan, me parece a mí, a tener que mirar ese lugar como algo está pasando. Sí, como una zona operativa eventualmente de estas actividades logísticas, digamos, ¿no? Vinculadas al crimen organizado. Mencionaste ya a los Alvin, mencionaste a Sebastián Marcet. ¿Algo más para decir de ellos en relación a este caso? Bueno, sí, por lo pronto que hubo un allanamiento el domingo mismo, además del de Punta Espinillo, se realizó otro allanamiento en la zona de Canelones. Esa propiedad que se allanó, donde no se encontró droga ni nada que implicara luego consecuencias penales, era un establecimiento vinculado a la familia Alvin. Creo que por ahí también viene un poco la conexión y por eso se ha hablado. Pero como te decía recién, hay una investigación que seguirá buscando, por ejemplo, con los celulares de estas personas que fueron detenidas. Y digo celulares porque también es interesante entender que cuando alguien cae, prácticamente ya la policía puede preguntar, pero la respuesta ya la conoce. Van a decir, gente que va a ir detenida, con la situación de las cárceles, no va a arriesgar su vida dando información y es muy difícil conseguir algo ahí, ¿no? Es como, marché, no conozco a nadie, no sé quién era, esta es mía, y aunque sean justamente, gente que estaba cuidándola o empaquetándola. Lo que me parece sí que es claro que no son los dueños de la pelota, ¿no? No estamos hablando de que cayó la un pez gordo, claro. Cayó un eslabón de la cadena y siempre es eso, la cadena tiene eslabones que funcionan de manera compartimentada, que no se conocen entre sí y prefieren no conocerse entre sí. Y después el que la tiene arriba seguramente es el que logra, ya estará pensando en la próxima y listo, no sabemos quién es. Yo creo que mucho de lo vinculado a lo que significa ser país de acopio fue quedando claro en las distintas respuestas, en este diálogo, pero para ser más específico, pasar de ser país de tránsito a de tránsito y acopio realmente implica un nivel de complejidad tan superior, es un problema realmente grande, nuevo, el que tiene el Uruguay con este aparente nuevo estatus. Sí, yo te traslado lo que converso con algunos policías o gente que viene siguiendo estos fenómenos desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo que más temen con la
esto del fenómeno del acopio es que los grupos locales, siempre hay como un tema, ¿no?, que no se termina de responder y que es como una gran interrogante, es cómo se vincula el aumento de la violencia en los barrios de Montevideo, de la periferia, de Canelones, de diferentes lugares, con lo que sucede en el puerto. Parecen como dos mundos paralelos, ¿no?, el macrotráfico y el microtráfico. El acopio puede ser un fenómeno que de alguna manera conecte estas dos cosas. Yo creo que ahí hay un miedo. Es un fenómeno que también se puede conectar con el aumento del tráfico de armas, porque vos fijate que un tema del fenómeno, una cosa muy vinculada al fenómeno es que hay que cuidarla. Y hay que cuidarla con poder de fuego, no hay otra manera de cuidarla, más allá de que la puedes esconder bien. Entonces, creo que hay un temor de que el acopio signifique también que los grupos locales, chicos, también y con los recursos que ya sabemos que esto genera, de alguna manera se estén preparando para cuidarla bien con un poder de fuego acorde. Lo que implica más violencia. Lo que implica más violencia, implica más acceso a armas, más muertes. Y implica, claro. O más riesgo. Y enfrentamientos como claro. esto. Bueno, y yo creo que también hay otro tema complicado vinculado a todas estas cosas, es la normalización, ¿no? De cómo, yo te decía recién, una operación de 1 kilo, de 1 tonelada, y la tengo que buscar, me dedico a estos temas y hay otra vinculada ahí, porque justo tenía que buscar zona oeste y me acordé pero ahí está esa, está lo de San Luis, están ahí, van pasando muchas cosas, cada vez son más frecuentes, y yo siento que lo normalizamos ya, ¿no? Es como que vos decís, bueno, nosotros no, preferimos siempre seguir pensando que no somos Paraguay, o que pero no sé si habría que comparar, bueno, qué nivel de incautaciones hay en Paraguay, qué nivel de violencia, las tasas de homicidio nuestras son peores que en muchos países que nosotros muchas veces ponemos como más rojos que nuestros, ¿no? Sí, en Sudamérica, según alguna estadística reciente, Uruguay está en lugar de mitad de tabla, digamos, y hay varios países que en el imaginario colectivo serían más inseguros o históricamente lo fueron y seguimos pensando que lo son, que por lo menos en ese indicador están mejor que Uruguay. Sí, son un montón de cosas que obviamente falta información, no es que todo tenga que ver con lo mismo y habrá que después tratar de ver cómo se accede a mejor información. Acordate que este mundo yo creo que tiene lógica también y a veces uno lo lamenta como periodista, pero nadie tiene acceso a las audiencias, es información muy reservada y está bien que así sea, pero yo siento que estamos como naturalizando muchos fenómenos. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo que no es que esté conectado directamente con el narcotráfico, pero aparecen 3 autos de alta gama en un mes o en muy poco tiempo en Carrasco y pasan cosas que no pasaban. Y nosotros estamos como que pasan y bueno, y siguen pasando y será noticia que se apaga, dura 12 horas en un portal y después se apaga. Sí, hay me parece que distintos niveles de naturalización, el que vos describías, y después el que vive y padece la gente que habita en general en estos territorios de los suburbios, de los cinturones de la ciudad, en la cercanía justamente de los lugares en los que, por ejemplo, se desarrolla el acopio, que es el acostumbrarse a vivir con la violencia. Quizá el ir asimilando que puede haber un conocido de toda la vida que tiene alguna vinculación con esa organización que termina siendo una actividad laboral, un símbolo de estatus, una posibilidad de adquirir dinero, cierto prestigio en determinados ámbitos. Sí, para mucha gente, y ahí sí hablamos siempre de personas, en su mayoría, seguramente no en todos los casos, en su origen, muy vulnerables, ¿no? Muy vulnerables y que reciben desde chicos ese mensaje de que, bueno, si querés salir de acá, tenés por acá un camino fácil, tenés chance que te vaya mal, pero también tenés alta chance de que te vaya bien, y ahí haces tu camino y esa es la manera de salir de tu barrio, esa es la manera de empezar a tener ese auto que hay que tener, de tener ese modo de vida que te instalaron en la cabeza que tenés que tener, y ese es el camino de la felicidad. Yo creo que es un tema que en el fondo nos interpela como sociedad, que es un tema que también implica, tiene una faceta muy cercana a lo que es la educación, a fenómenos que vemos en el mundo de la educación. Y también como país yo creo que hay un problemón, que es esto de normalizar, fingir demencia y al mismo tiempo autopercibirse como una nación totalmente distinta al resto de América Latina. Esa combinación para mí termina siendo fatal. Después también esto otro de la política que lo toma como un botín de cosas casi que electoral, que vos tenés vos tenés Marcet, tu Moravito y ese cruce de que vos, ¿no? Y eso es el fin, porque ahí el único que está beneficiado es el crimen organizado, justamente cuando la política no llega a acuerdos mínimos en torno a estos temas.
Hay un cóctel ahí que es tremendo y yo creo que como ciudadano preocupa también, ¿no? Empezamos dialogando nosotros y solo guiándome por contenidos que ya han salido al aire en este espacio, creo que terminamos un poco hablando con Juan Pablo Luna y también con Gabriel Tenenbaum en esta última parte de la entrevista, sí. porque son temas que con ellos abordamos y que ellos trabajan y que con ellos y otra gente con perfil similar seguramente sigan en nuestra agenda. Así que nada, hasta la próxima, Lucas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.